Buenos días, bienvenidos cada uno de ustedes al sexto Congreso Agroindustrial de la ANDI. Es un placer recibirlos en la ciudad de Medellín, una ciudad que también le apuesta a todo ese tema de agroindustria en el país y por supuesto que representa también tanto para cada uno de nosotros. Esperamos, por supuesto, que sea un espacio de inmenso valor para cada uno de ustedes. Y para dar inicio entonces a nuestra agenda académica, vamos a invitar al escenario al presidente de la ANDI, Bruce McMaster, para que demos inicio con este sexto Congreso Agroindustrial de la ANDI. Por favor, recibámoslo con un fuerte aplauso. Bien. Bueno, muchas gracias por la madrugada, muchas gracias a todos por estar aquí. En realidad es el primer evento formal que tenemos durante el año. El año nuestro, ustedes saben, es un año lleno de eventos y de discusiones y de debates y de encuentros de esta naturaleza que nos permiten construir cosas, que nos permiten tratar de aportarle al país, tratar de aportarle a la discusión, tratar de dar discusiones constructivas, tratar de dar discusiones que a veces en Colombia faltan porque pues estamos tan metidos a veces en la polarización que se nos olvida que tenemos una gran cantidad de temas importantes, una gran cantidad de temas relevantes sobre los cuales trabajar, a los cuales desarrollar y que además son los que verdaderamente van a hacer la diferencia sobre el futuro de nuestra nación. Le quiero dar un saludo especial para iniciar a Agustín Zimmerman, que es el representante de la FAO en Colombia. Quiero saludar también a los exministros de Agricultura, Cecilia López Montaño, aquí presente. Bienvenida, Ceci. Andrés Valencia, también exministro de Agricultura, gracias por estar aquí. A todos los conferencistas y representantes de las empresas de los diferentes sectores, a los miembros de la Junta Directiva de Antioquia, algunos están con nosotros en este momento, a los directivos de la Cámara, a los directores, perdón, de las cámaras de la ANDI, que son varias las que tienen relación con el tema agroindustrial. Por supuesto, a todos los afiliados, a los colegas de la ANDI y a los medios de comunicación que están presentes en este momento. Este encuentro, ustedes ya nos decían ahora, es el sexto encuentro que hemos organizado y en el cual los hemos convocado. Sigue teniendo la idea de que Colombia tiene un inmenso potencial en el tema agroindustrial que todavía no hemos sido capaces de materializar, que todavía no hemos sido capaces de poner en funcionamiento, pero en el cual no podemos o sobre el cual no podemos resignarnos a no de alguna forma volverlo algo concreto, volverlo algo que se convierta en oportunidades para la población, que se convierta en oportunidades de desarrollo para las regiones. Estamos convencidos también de que justamente un país como el nuestro, un país multirregional, digamos a veces tan distinto, a veces tan diverso, a veces tan separado el uno del otro, tiene en este ejercicio en particular, tiene una gran cantidad de oportunidades. Algunos de los temas que vamos a tocar durante estos 2 días van a ser temas repetidos. Y son temas repetidos porque, saludo a Jorge Bedoya, mi compañero además de tantas cosas y de tantas luchas. Bienvenido, bienvenido Jorge. Eh, Algunos temas son repetidos, decía, porque sin duda alguna son temas que todavía están pendientes de nuestra agenda y sin los cuales nosotros no seríamos capaces realmente de poder potenciar al sector. Dentro de la audiencia que tenemos, dentro del grupo, digamos, que ustedes conforman hoy en día, pues hay gente de diversos sectores, de diversos eslabones de la cadena. Hay unos que están en el tema agro, hay gente que está en el tema pecuario, hay gente que está en el tema de transformación de lo agro o de lo pecuario, hay gente que está en el tema institucional, hay gente que está en el tema de mercadeo, hay gente que está en el tema de financiación, que es al final el objetivo que nosotros queremos plantearles a ustedes. Veamos las posibilidades agroindustriales como unas posibilidades realmente de encadenar una gran cantidad de sectores de la economía que si no los encadenamos no vamos a tener nosotros la posibilidad realmente de poder darle, digamos, el mayor boost y de poder generar los mejores resultados para nuestro país. Parte de lo que estamos haciendo
y está sucediendo durante estos 2 días. También es una rueda, lo que hemos denominado nosotros una rueda de negocios o rueda de conversaciones que se está llevando a cabo al lado. Ya tenemos, para que sepan ustedes, hasta ahora, entre ustedes, organizadas 120 reuniones. Lo cual es muy potente porque es no solamente tener la conversación general, no solamente poder dar el debate general, no solamente poder ver de repente en algunos casos cosas que están a la vanguardia a nivel mundial o cosas que son sin duda alguna como esos grandes llamados de atención para Colombia, para nuestra economía, para nuestro ecosistema, sino también la posibilidad de que podamos nosotros entre nosotros tejer redes que sean efectivas, tejer redes que al final nos permitan que haya identificación de sinergias, que haya identificación de nuevas posibilidades, de manera que los invitamos a que aprovechen eso. Pero bueno, ya hay 120 reuniones organizadas entre ustedes. Este congreso estuvo o ha estado acompañado de un ejercicio que incluye la visita a sitios interesantes y a sitios sectorialmente valiosos de la cadena. Y, fue así, y es así como ayer y también al final del evento, pues habrá visitas especiales a algunos sitios. Entonces está el agroparque del Biosuroeste, está Agrosavia, que hubo una visita ayer, Nutreo, que nos ofreció recibirnos, Compañía Nacional de Chocolates también, con la planta de helados de Colombina, Colcafé, la Corporación para Investigaciones Biológicas de Medellín, Kerry. Eso sucedió ayer. Y va a haber otra serie de visitas y un poquito es que nos conozcamos, que sepamos de las capacidades que tenemos, que sepamos además también de las ventajas que tenemos en este momento y que de alguna forma nos imaginemos alrededor de esta construcción un modelo virtuoso en el cual podamos trabajar. Vamos a hablar mucho de el tema global porque, por supuesto, esta discusión, en particular la de los productos de mayor producción que pueden ser inclusive considerados commodities, tiene mucho que ver con lo que sucede en lo global, tendrá mucho que ver, por supuesto, con lo que sucede con la geoeconomía que se está convirtiendo para todos, digamos, en una materia de obligatorio estudio el día de hoy. Nadie puede hoy en día casi que imaginarse ningún sector, ninguna industria sin tratar de entender lo que está sucediendo en el mundo y tratar de hacia dónde está yendo el mundo, de manera que nos vamos a dedicar mucho a eso y vamos también a tratar de entender especialmente, bueno, por la tarde vamos a tener un taller constructivo eh, en donde vamos a tratar de entre todos, pero con la participación de algunos líderes aquí enfrente, va a estar con nosotros Cecilia López, Jorge Bedoya, Andrés Valencia, Felipe Roa, Alejandro Vargas. Vamos a tratar de construir entre ellos, pero con ustedes también la posibilidad de que nos imaginemos soluciones, a ver dónde creemos nosotros que están las soluciones, dónde creemos que hay cosas por hacer, dónde hay oportunidades creativas, dónde hay oportunidades de plantearle al país realmente, no solamente a los gobiernos, a los distintos gobiernos, sino al país, oportunidades que podamos organizar. Y la agenda está armada más o menos de esa forma, de manera que ojalá sea una agenda productiva para ustedes y ojalá sea una agenda que pueda, a la cual podamos darle cada vez más sentido y con la cual podamos cada vez más, digamos, dar una discusión constructiva. Este evento también estaba, y les quiero contar eso, estaba originalmente pensado para que lo hiciéramos a final del año pasado. Finalmente no lo hicimos a final del año pasado un poco porque coincidía con las fechas, por ejemplo, de la SAC y con las fechas de algunos de los otros colegas y dijimos, nos vamos a congestionar demasiado el calendario, la gente no tiene tampoco tanto tiempo de ir a eventos, la gente no tiene tanto tiempo de estar en estas reuniones, entonces lo decidimos mover para una fecha que no es una fecha típica en la agenda de calendarios de eventos, que es arrancando justo el año en el mes de febrero. Pero fíjense ustedes, hemos tenido ya, probablemente esta sea la agenda más nutrida en términos de inscritos que hayamos tenido en la historia hasta ahora del evento. Entonces, pues ha resultado y también da y nota, digamos, o resalta como la idea que tenemos todos de que tenemos que trabajar y tenemos que mirar hacia adelante, que no todo es la discusión electoral, que no todo es la discusión política, que es muy importante la discusión política, sí, por supuesto,
y la discusión electoral, pero que tenemos una gran cantidad de tareas por delante y el país sigue y el mundo sigue y tenemos que seguir trabajando y tenemos que trabajar con juicio y es parte de lo que nosotros queremos justamente incentivar y en la medida de lo posible liderar. Tanto así que parte de lo que nosotros estamos haciendo durante este primer semestre del año 2026 desde la ANDE es justamente algo que la ANDE ha hecho todos los años, o todos los años, no, todos los años electorales, y es tratar de construir una agenda temática que pueda ser una propuesta que se le presenta siempre, a veces a los candidatos, lo hacemos cada vez menos, los candidatos hablan de los temas de fondo del país, se concentran en una discusión de un tema, en una discusión del otro, pero no entran como en los detalles técnicos. Es quizá una agenda mucho más para el próximo gobierno. Es una agenda que probablemente a partir del día 21 de junio, cuando ya sepamos quién fue elegido, o 22 de junio, cuando ya sepamos quién fue elegido y cómo se va a conformar su gobierno, pueda ser la agenda que nosotros podamos proponer como un sector de la sociedad, como un sector de la economía, que es relevante, que puede y que tiene capacidades para producir ideas nuevas y capacidades para liderarlas y para ejecutarlas y para hacerlas realidad, de manera que así lo tenemos pensado. Con esto dicho, yo les quiero hacer una presentación que incluye una visión, ¿ya puedo pasar? Sí, ok. Que incluye una visión del panorama internacional. Como les decía, es muy difícil en este momento imaginarse ningún sector. Realmente, si uno quiere hacerle un análisis serio al mismo, sin darle una miradita o una mirada seria o sin preocuparse inclusive o entusiasmarse alrededor de lo que está sucediendo en la geopolítica. Fue muy famoso y estuvo muy compartido en las redes sociales, todo el mundo vio o muchos vieron seguramente el discurso que dio el primer ministro de Canadá durante el encuentro en Davos del Foro Económico Mundial, ahorita en enero. Seguramente lo vieron, ustedes tuvieron la oportunidad de verlo. Parte de lo que decía el primer ministro es, ojo que lo que está pasando no es simplemente el embeleco de uno o de dos líderes que están en este momento empeñados en hacer un ruido especial. En realidad lo que está pasando sí es que hay una discusión mayor en términos de cómo se conforma toda la cadena productiva, cómo se conforma todas las fuerzas y las distintas fuerzas desde el punto de vista no solamente económico, sino inclusive militar, en la forma como la globalización realmente va seguramente a dejar de ser el paradigma que rija la decisión, digamos, de la toma de decisión de los distintos estados, y seguramente toda esa realidad va a conducir a que tengamos la obligación de tomar decisiones alrededor de como país, en el caso de, él no habló de Colombia, pero él hablaba de Canadá en ese momento, de tomar decisiones desde el punto de vista estratégico. Utilizó un símil en inglés, que ustedes lo vieron, que fue el símil este de que si usted no está sentado en la mesa siendo uno de los comensales, usted será la comida, que ustedes lo vieron. Es decir, ¿qué quería decir? Quería decir, ojo, o discutimos el tema, tomamos decisiones, o nosotros seremos parte simplemente del resultado de esa conversación. Somos muchos, quizás muchísimos, los que veníamos pensando así. De hecho, no sé si ustedes recuerdan las agendas del SEC, del Congreso Empresarial de la ANDI de todos los últimos años. En esas agendas nosotros hemos venido trayendo todos los años expertos en geopolítica. Y la gente nos decía, pero ustedes ¿por qué hablan tanto de geopolítica? ¿Por qué se empeñan en traer gente que hable de geopolítica? Incluso, ¿por qué se gastan plata en conferencistas tan costosos en los temas de geopolítica? Y lo cierto es que la verdad nosotros hemos estado convencidos de que ese es un tema que hay que mirar. También estamos convencidos de que es un tema que es dinámico. Cada vez que uno piense que el mundo ya está como va a estar hacia el futuro, no tiene sino que mirar hacia atrás y darse cuenta que el mundo es mucho más dinámico de lo que uno quisiera aceptar. No hay tal cosa como el statu quo. Las cosas no se quedan nunca quietas de una forma. Si uno echa hacia atrás y uno mira, voltea la mirada y uno mira hacia 30 años atrás, el mundo le va a parecer muy distinto a como es hoy en día. ¿Cómo era el mundo en el año 1986? Era un mundo completamente diferente.
Y si usted está parado en el año 1986 y mira 30 años atrás, usted va a decir cómo era el mundo en el año 1956. Y se va a encontrar con un mundo absolutamente distinto. Y en el 56 hacia atrás puede también hacer el mismo ejercicio y se puede ir y encontrará que en el mundo, en 1926 realmente lo que teníamos era un mundo verdaderamente diferente. Esto siempre va a suceder. Lo que tenemos entonces, y es la invitación nuestra siempre, es que nosotros desde el punto de vista de lo empresarial, desde el punto de vista de las políticas públicas, seamos conscientes de eso. Hubo gente que creyó que realmente el paradigma de la globalización se iba a quedar y que todo el mundo se iba a globalizar y que todo el mundo iba a cumplir con las normas de la globalización. Y sí, durante un tiempo eso es cierto, pero llega un momento en el cual las fuerzas comienzan a reaccionar. Porque siempre en la definición de cualquier modelo, en la definición de cualquier paradigma, hay ganadores y perdedores. Y en esa definición de ganadores y perdedores, siempre los perdedores van a tratar de mover el tablero y los ganadores van a tratar de forzar la ganancia. Y cuando eso sucede, uno en realidad lo que tiene es una nueva realidad, una realidad que va a terminar siendo significativamente distinta. Cuando, eh, cuando yo llego a la Andy, me recuerdo que la primera entrevista que yo di, digamos, a los medios, algunas personas me criticaron mucho. Porque en esa entrevista que se la di a Camila Zuluaga, hoy periodista de Blue Radio, pero en ese momento era periodista del Espectador, en esa entrevista el titular fue: Colombia tiene que volver a pensar en política industrial. Eso en el año 2014 fue un escándalo. Pero un escándalo, la gente me decía, pero ¿cómo que política industrial? Si el mercado regula todo, ¿usted de qué está hablando? Usted nos está llevando, seguramente Andrés, que es economista, lo recuerda, usted me dijo, bueno, y Cecilia, que trabajó en la CEPAL, me decía, usted se volvió cepalino, a estas alturas, un cepalino trasnochado, en el año 2014. Digo, no, es que vamos a tener que pensar en eso porque si no pensamos en eso no vamos a ser capaces de reaccionar a tantas fuerzas de lo que están sucediendo. Esta conversación que tendremos estos 2 días es una conversación en últimas de política industrial, es una conversación de política sectorial, es una conversación donde uno hace el reconocimiento de que las fuerzas de mercado no fueron suficientemente digamos, efectivas para producir una solución que eventualmente hiciera que el sector se desarrollara, en donde efectivamente el Estado juega un papel importante, la regulación juega un papel importante y en donde la forma como nosotros logremos diseñar el modelo va a conducir a un resultado mejor o a un resultado peor. No hay nada más parecido a una política agresiva de política industrial que lo que hizo el presidente Trump el año pasado, el día 4 de abril. El país que defendía más, o el mayor defensor de la globalización, termina sacando una gran declaración de política industrial. Y bueno, y si eso es así, y si eso está pasando en todas partes del mundo, y si China está haciendo lo que está haciendo, y si Europa está haciendo lo que está haciendo, y si la India está haciendo lo que está haciendo, y si Estados Unidos hace lo que está haciendo, pues nosotros lo mínimo que tenemos que responder como sociedad, como economía, es hacia dónde vamos. Nosotros cómo vamos a jugar cómo vamos a hacer esa jugada, nosotros cómo nos vamos a ubicar en ese nuevo mundo y nosotros qué decisiones deberíamos tomar. Una posible decisión que a mí me angustia un poco, pero es una posible decisión, es la de decir, dejemos que la corriente nos lleve a ver a dónde llegamos. Que esa es la que definitivamente yo no recomiendo. Y es la que definitivamente con mayor frecuencia nosotros implementamos. No es esa la discusión que nosotros estamos planteando, estamos diciendo tratemos de tomar nuestras decisiones y tratemos de tomarlas teniendo información. Ustedes ya saben, el Foro Económico Mundial parte de lo que hace, de las discusiones que siempre plantea, es el resultado de unas encuestas que le hace a los CEOs que son parte del foro y a un grupo grande de otros CEOs para tratar de identificar dónde están los mayores riesgos a 10 años y los riesgos actuales. Y fíjense ustedes, en los riesgos actuales aparece como número 1 la confrontación geoeconómica. Si hay algo que nos puede mover el piso, si hay algo que nos puede cambiar el panorama, si hay algo que nos puede cambiar el futuro,
es la confrontación geoeconómica que se está presentando, que no es una locura, no, es la intención de unas economías y es la intención de unas sociedades y es la intención de unos países de poder posicionarse mejor, de tomar pues, decisiones de política pública, acciones de negociación que les permitan poder posicionarse mejor. ¿Que no nos gusta? Bueno, puede ser que no nos guste, pero es la realidad. Y siendo la realidad tenemos que actuar frente a ello y tenemos que tomar una posición frente a eso. Eso incluye la posibilidad de que haya conflictos interestatales. Claro, si los temas geopolíticos se vuelven suficientemente grandes y adicionalmente peleamos por algunas cosas en particular, peleamos por el petróleo, peleamos por los alimentos o peleamos por la tierra, digamos, uno se puede encontrar con que pudiera haber incluso conflictos bélicos que terminen siendo muy fuertes, digamos, en la definición de lo que sea nuestro futuro. El tercero es clima extremo. Bueno, ¿qué semana para hablar de esto en un país como Colombia, no? Bueno, pero también en Estados Unidos, fíjense lo que sucedió en todo el hemisferio norte, pero no solamente en el hemisferio norte, en el hemisferio sur vimos lo que sucedió en Santiago de Chile la semana pasada también y las inundaciones que hubo. Es decir, este es un tema que sin duda, fíjense ustedes, que además se convierte también en la mayor preocupación en los riesgos identificados hacia 10 años. Polarización y política social. Esto no deja de ser de alguna forma un daño autoinfligido, digamos, porque termina siendo esta realidad de que efectivamente las discusiones que nosotros podemos y debemos sacar adelante son discusiones que no somos capaces de tramitar bien. Nuestra sociedad no está suficientemente capacitada para dar las discusiones de forma pacífica, no está en decisión de hacerlo, no tiene los mecanismos para hacerlo y por el contrario ha venido construyendo mecanismos cada vez más agresivos de generación de elementos polarizantes que se están convirtiendo en un problema, incluyendo el manejo de la verdad, el manejo de pues al contrario, de la injuria, de la calumnia, lo que se alcanza a decir, lo que alcanzan a decir a veces los presidentes, que es una locura que uno diga un presidente de la República diciendo una cosa o la otra, o un presidente de una nación grande diciendo una cosa o la otra, eso es complejísimo. Como tercer riesgo está la posibilidad de que la inteligencia artificial se convierta en un mecanismo de desinformación importante, que tiene que ver, por supuesto, con la posibilidad de que con inteligencia artificial se hagan cosas como hacerle creer a la gente que alguien dijo algo, o que alguien dijo algo distinto, o que alguien cambió de opinión, o que alguien está eventualmente calumniando a otro. Ese riesgo es un riesgo mayor. Yo he tenido la oportunidad de darle un seguimiento realmente en primera persona al tema de cómo evoluciona la inteligencia artificial. A mí comenzaron a hacerme piezas de inteligencia artificial hace más o menos un año, en donde decía unas cosas y yo decía, pero qué impresionante, porque la voz sí se parece a mí, es definitivamente mi imagen, hace las pausas que yo hago, bueno, muy impresionante, pero yo decía, pero no soy yo. Bueno, en la medida en que van saliendo piezas y piezas y piezas, cada vez se parece más a lo que uno realmente en la vida real es. Y es un tema de suplantación de identidad, es un tema realmente, digamos, en donde uno puede terminar teniendo, digamos, o terminar enfrentando situaciones pues, de inmensa gravedad. Ahora hay una, y lo voy a decir por si acaso les invitan a esto, ahora hay una donde dicen que yo puedo volver millonaria a la gente. No es verdad, yo no puedo volver millonaria a la gente, por favor no vayan a creer eso. Hay uno donde dice que yo les estoy dando una rentabilidad del 200%, bueno, y me llegan ese tipo de piezas y me llegan ese tipo y lo digo, por eso les digo que en primera persona, y uno termina muy impresionado. La caída del crecimiento económico, sin duda alguna, de violaciones a derechos humanos, las consecuencias negativas de la IA, que ya lo sabemos, ciberseguridad e inequidad sigue siendo. Pero fíjense, uno de los objetivos mayores, que debería ser uno de los objetivos mayores de nuestras sociedades, que es la búsqueda de equidad, o por lo menos de los que deberíamos buscar y a los cuales deberíamos habernos dedicado durante los últimos 100 o 150 años, que es la búsqueda de la equidad, hoy en día no es el primero, no es la primera preocupación, estamos hablando de nivel 10, está de décimo, digamos, dentro del total de los riesgos identificados. Y fíjense ustedes, y aparecen todos estos, sube un poquito la inequidad del décimo al séptimo cuando lo vemos a 10 años, pero en este momento no es la principal de nuestras preocupaciones.
Y esto además está marcado por algunas, digamos, sin duda, algunos hechos importantes, como por ejemplo todo el tema de lo que está sucediendo desde el punto de vista electoral. En general, el planeta está en este año, digamos, tomando decisiones que son importantes. Todos los años hay decisiones importantes, pero este año en particular, fíjense ustedes dónde hay elecciones. En el caso en Colombia, elecciones en Costa Rica ya hubo, en Perú hay, en Haití hay elecciones políticas, el péndulo político de América Latina, fíjense ustedes que puede terminar moviéndose, se ha venido moviendo, a veces se mueve hacia un lado o hacia el otro, a veces se mueve extremamente o un lado extremo, digamos, del espectro político. En el caso de los Estados Unidos, en noviembre habrá las elecciones de medio término y esto va a ser importante y esto nos va a terminar definiendo una gran cantidad de cosas de aquí en adelante, pero también pasa, digamos, pasa por Europa, donde Portugal, Hungría, Chipre, Suecia y Letonia van a tener elecciones y van a ser importantes, y van a ser importantes en particular alrededor de la posición de la Unión Europea frente a un tema que está siendo un tema complejo, como es el tema de Ucrania, que ya lleva 4 años, digamos, invadido por parte de Rusia, pero también ante la discusión grande de lo que esté sucediendo eventualmente en un territorio como Groenlandia, que va sin duda a ser parte de las discusiones que vamos a tener que enfrentar en los próximos meses y años. Ya vimos que esta mañana, no sé si lo vieron, que esta mañana se suspendió el tráfico aéreo en la frontera entre Estados Unidos y México. Es una cosa rara, digamos. Entonces dijeron, no puede haber en este momento aviones, no puede haber tráfico aéreo sobre la zona del Paso, Texas, y no puede haber en este momento ninguna actividad comercial alrededor de la frontera entre esos dos países, una de las fronteras más vivas del planeta, una de las fronteras que termina representando las mayores, probablemente la frontera con mayor comercio internacional de todas las fronteras que existen en el planeta. No sé si ustedes tienen presente esta cifra que a mí me tiene, pues, digamos que a mí me impresiona muchísimo, que es la cifra de exportaciones de México a los Estados Unidos, que no sé si ustedes la tienen clara. Ustedes saben que Colombia le exporta a Estados Unidos 14.000 millones de dólares, más o menos 14.000 millones de dólares. ¿Cuánto creen ustedes que le exporta México a Estados Unidos? 350.000, dice el ministro. Otro que quiera apostar, contradecir al ministro. Eso no es bueno, pero normalmente. 580.000 millones de dólares le exporta, 580.000 millones de dólares le exporta México a los Estados Unidos. Y entonces se podrán imaginar la importancia que tiene esa frontera, y al revés también entra una cifra importantísima, es más de $1 billón que se mueve en esa frontera hacia un lado y hacia otro. Y eso nos explica muchísimas cosas, muchísimas cosas. Nos explican por qué y cómo la presidenta Sheinbaum reaccionó como reaccionó cuando de alguna forma hubo las discusiones arancelarias, y también cómo reaccionó Estados Unidos cuando hubo las discusiones arancelarias con respecto a México. México es el principal socio comercial de los Estados Unidos. Ya aparecía, fíjense ustedes, esta conversación de control de comercio. Luego aparece un tema para nosotros de especial importancia, que no quiero dejar de mencionarlo, que es el tema Venezuela. Mucha gente me pregunta o nos pregunta a nosotros, ¿y usted qué opina de Venezuela? Y yo tengo que decir, Venezuela es la mayor oportunidad que tiene Colombia a su alcance. No hay nada, absolutamente nada, ni siquiera, diría yo, lo que tenemos por encima en agroindustria, que es muy grande, que nos pueda terminar significando un cambio tan grande o una oportunidad tan grande como la oportunidad de que Venezuela se recupere y que Colombia pueda eventualmente volver a atender ese mercado, que no es el mercado del año 2004 o el año de 2005, en donde teníamos 6.000 millones de dólares de exportaciones hacia Venezuela. Es cierto, no es el mismo mercado. De pronto es un mercado mejor, pero ese no es el mercado. Y de pronto es un mercado mejor, entre otras cosas, porque claro, el aparato productivo venezolano está golpeadísimo. Las capacidades inclusive de talento humano en Venezuela se han disminuido significativamente. Es más, yo le decía, nos reunimos hace poco con el delegado del BID, puede ser que si Venezuela se vuelve a activar realmente en forma muy, muy dinámica, nos encontremos con una realidad extraña, y es que tengamos una demanda de mano de obra y de talento humano gigantesco
digamos, en Colombia que nos termine generando un problema a nosotros de mano de obra. Eso puede pasar, porque allá se han perdido una gran cantidad de capacidades, porque allá hay que recuperar el sector energético, perdón, porque hay que recuperar la salud, porque hay que recuperar las capacidades industriales, el sector de petróleos, que en una muy buena parte salió de allá, y la gente que conocía de petróleos en una muy buena parte salió de allá, está en otros lugares del mundo hoy en día. Ahí hay un tema grande. Y para eso tenemos que estar preparados, porque ese va a terminar siendo sin duda, digamos, una oportunidad inmensa, pero también una presión sobre nuestro mercado que no es menor, que no va a ser menor. Y va a ser quizá, digo yo, el mayor upside de la historia de Colombia es la posibilidad de que Venezuela pueda recuperar las capacidades de poder operar. Ahora, desde el punto de vista de agroindustria, claro, nada de esto es, nada de esto es ajeno a lo que sucede en el sector de la agroindustria. El sector de la agroindustria, claro que tiene una gran cantidad o responde, digamos, a una gran cantidad de las presiones que ya conocemos y a las presiones que ya sabemos se presentan. Y hay en este momento, digamos, hay unas capacidades en términos de oferta, pero también hay unas discusiones en términos de precio. Y fíjense ustedes que hay un alto abastecimiento, pero también hay unas presiones desde el punto de vista de precios. Pero también hay que decir que algunas de estas cadenas están sufriendo una tensión importante, o algunos de estos sectores están sufriendo una tensión importante, dado todo lo geopolítico de lo cual estamos hablando. Fíjense ustedes, por ejemplo, la conversación alrededor del abastecimiento especialmente, digamos, de las dos grandes economías, de Estados Unidos y de China, cómo termina teniendo un tratamiento diferencial y un tratamiento distinto al del resto de los productos del comercio internacional. Y no es gratuito, claro, si algo no quiere ninguno de sus pueblos, ninguno de los mandatarios, es que sus pueblos no cuenten con alimentos, pero tampoco quieren que la gente del campo, que para los dos países es importante, digamos, pero especialmente en Estados Unidos, la gente del campo, que representa una muy buena parte de la actividad económica, tenga un golpe grande. Luego, hay que pensar que estamos además en medio de la posibilidad de un fenómeno de la niña, en donde se puede ir, o estamos en medio del fenómeno de la niña, o una versión del mismo que no es exactamente la niña, pero un fenómeno de altas aguas que nos puede generar problemas alrededor del sector. Y fíjense ustedes, cuando vemos desde el punto de vista de aranceles, la tarifa efectiva promedio arancelaria es del 17% y fíjense cómo se fue moviendo. Desde enero del año 2025, que era el 3, a marzo que subió al 12, a mayo que subió al 25, a julio que bajó al 16, perdón, a septiembre en donde estamos hablando del 20 y hoy en día es el 17, donde se acordó una tregua para poder comprar la soya americana. Brasil le sigue vendiendo unas grandes cantidades a China y es una de las razones por las cuales la economía brasilera es tan superavitaria o es inmensamente superavitaria cuando la comparamos con la economía, la economía china. No es industrial, la diferencia, perdón, las compras que le están haciendo no son industriales, así como en el caso de Chile y en el caso de Perú, las compras son sobre todo minerales también. Argentina también le vende frijol soya a, a- a China. Y por otro lado está la presión que Estados Unidos intenta ejercer sobre Brasil, que no es menor. En América Latina tenemos en todo caso, digamos, discusiones alrededor del CEBAM, tenemos discusiones alrededor de Mercosur y luego tenemos la nueva discusión, la muy reciente, alrededor del tema ecuatoriano. Y yo les debo decir una cosa. Ayer estuve hablando con el secretario general de la CAN, el señor Gutiérrez, que está intentando mediar, que está intentando solucionar el problema. De hecho, si esto sigue por el camino que va la CAN, no tiene ningún sentido. ¿Para qué sirve la CAN si Ecuador y Colombia tienen esas condiciones? Pues para que cada uno de los dos países hable con Perú, eso no tiene ningún sentido. Él está tratando de solucionar el problema, pero yo debo decir que se equivocan los países latinoamericanos cuando tratan de presionar al vecino con aranceles para solucionar un tema de seguridad, que es un tema solucionable o por lo menos tratable, o inclusive puede ser que no tenga solución, pero tratable en otro ámbito completamente distinto, que es el ámbito de la seguridad, el ámbito de la diplomacia o el ámbito de las relaciones entre los presidentes. Yo de verdad que debo, y lo he dicho, digamos, públicamente,
hay que pedirle al presidente del Ecuador, al presidente Noboa, que revise esa decisión porque se está equivocando, está utilizando un instrumento que no es no solamente conveniente, sino un instrumento que puede producir mucho daño, no solamente para los productores colombianos, por supuesto, sino para los consumidores ecuatorianos. El consumidor ecuatoriano va a terminar pagando unos costos significativamente más altos por cuenta de esas restricciones. No gratuitamente Colombia le vende los productos que le vende a Ecuador. Lo ha hecho porque hemos logrado tener certificaciones, homologaciones, tenemos redes de distribución, tenemos una generación de una red comercial grande, una red comercial importante. A eso hemos llegado. Y si hay un par de países en América Latina que tienen realmente un grado alto de integración, pues evidentemente han sido Ecuador y Colombia. También le compramos cosas a Ecuador, por supuesto. Y nos intercambiamos materias primas que le sirven al uno y al otro y a los productores ecuatorianos o los productores ecuatorianos necesitan muchas de las materias primas que nosotros le podemos proveer. Con esto dicho, nosotros lo que tenemos en este momento es una solicitud realmente dirigida especialmente al gobierno de Ecuador para que reconsidere esa posición. Si nos parecía de alguna forma en un momento dado que la presión arancelaria que podía Estados Unidos estar ejerciendo sobre el resto del mundo podía ser en algunos casos exagerada o hasta arbitraria, dijeron algunos. En el caso de Ecuador y Colombia, pues además es una presión sin sentido. Entre otras cosas porque ellos se quejan de que nosotros tenemos un superávit comercial que no, con ellos, con Ecuador, que no se va a solucionar por esta razón. Uno no soluciona un superávit comercial por ponerle aranceles a unos productos. Uno puede ser que como consumidor, en el caso ecuatoriano, o como transformador de materias primas que llegan del país, pues busque otras fuentes y entonces el problema se le va a ir, pues por supuesto, a otro país y la balanza comercial va a tener, digamos, al final que importar lo que necesitan importar y cuando puedan producir van a producir lo que pueden producir y eso no se los va a solucionar una política arancelaria. Ojalá podamos nosotros, y en esto debo decir, hemos tenido un trabajo conjunto tanto con las cámaras de Guayaquil como con las cámaras de Quito y hemos sacado comunicados conjuntos y nos hemos reunido conjuntamente en Panamá, por ejemplo, lo hicimos con la CAN para tratar de pedirle a los gobiernos, pero especialmente al gobierno de Ecuador, que digamos, de alguna forma, reconsidere esa posición como mecanismo de negociación para un tema que no era comercial. Y yo le decía a ellos, es que nos están pidiendo a nosotros que solucionemos un tema del cual no tenemos nada que ver. Dígame usted, productor colombiano, usted cómo va a solucionar el hecho de que el gobierno nacional, no sé, sea efectivo o no sea efectivo en la lucha contra las bandas criminales en la frontera. No tiene nada que hacer, no, esa posibilidad no existe. Ahí no hay verdaderamente un tema importante. Ahora bien, parte de lo que nosotros queremos en términos de la definición y la identificación de hacia dónde vamos, cómo podemos trabajar y dónde están las oportunidades, es que nos concentremos y que pongamos, digamos, el foco en los temas más importantes. Que entendamos que tenemos unos mercados y precios que están en este momento en un proceso de transición, que se van a terminar seguramente decantando en una posición distinta a la que tenemos hoy en día, que se van a reconfigurar seguramente algunos de los flujos y ver qué oportunidad tiene Colombia allí, qué oportunidad hay en Colombia. Ser conscientes de que el cambio climático requiere de la resiliencia, perdón, de los sistemas agroalimentarios, que puede tener unos efectos grandes, que en algunos casos se pueden perder una gran cantidad de cosechas. Hemos visto, por ejemplo, lo que ha pasado en Córdoba durante la última semana y media, pero esto está pasando en todo el mundo y tenemos que ver cómo lo podemos de alguna forma mitigar y cómo podemos ser de alguna forma parte de las soluciones. Lo tercero es que, claro, la agricultura va a ser cada vez más tecnificada y están llegando una gran cantidad de nuevas tecnologías que tenemos y podemos utilizar. Están llegando una gran cantidad de tecnologías que van a ser utilizadas también y están siendo utilizadas en otras latitudes, que están a disposición también nuestras, que pueden ser un poco costosas. Em, y voy a decir una cosa, parte de las decisiones laborales que se han tomado en Colombia durante los últimos años, y especialmente durante los últimos meses, y esto es triste decirlo, pero es la realidad, han conducido a que una gran cantidad de proyectos tecnológicos se hayan vuelto viables.
porque a lo que está llevando es a que eventualmente cada vez haya mayor posibilidad de reemplazar mano de obra que se contrataba por equipos. Y claro, se va a aumentar la productividad del trabajo que trabaja, sí, que era un poco la discusión con el presidente Petro, la productividad del trabajo, eso va a golpear duro el empleo. Pero ojo con esto, que si alguna cosa va a terminar sucediendo durante estos años, y lo sabemos porque ya tenemos una gran cantidad de proyectos mapeados, identificados, sabemos exactamente dónde están muchos de ellos, están en el reemplazo de personas por máquinas. Porque efectivamente va a ser cada vez más costoso contratar personas y esto va a suceder. Van a ver ustedes, y va a ponerle el mejor de o el más sencillo de los ejemplos, cada vez van a ver ustedes los telepeajes, cada vez más van a ver ustedes los edificios inteligentes, los porteros electrónicos, eso va a pasar en todas partes. En lugar de tener los call centers, entonces van a tener los programas de inteligencia artificial que van a estar respondiendo las preguntas y entonces en lugar de tener salones generando 500 puestos de trabajo, vamos a tener unos computadores haciendo eso. Y es uno de los riesgos grandes y es uno de los costos grandes que vamos a tener que asumir. La sostenibilidad y el tema de emisiones de CO2 cada vez más va a estar en la agenda de todos, especialmente va a estar en la agenda del consumidor. El consumidor seguramente va a ser cada vez más exigente en eso, cada vez va a plantear más objetivos y metas y condiciones, digamos, de sostenibilidad. La seguridad alimentaria y las desigualdades regionales siguen existiendo y van a tener que generarse soluciones para poder atender a los 8.200 millones de habitantes que tenemos. Es verdad que la tasa de natalidad ha venido bajando, pero tenemos que alimentar a una humanidad que no está siendo bien alimentada y esto significa que tenemos una posibilidad gigantesca de poder hacer cosas. Pero no solamente eso, sino que adicionalmente hay un cambio en la tendencia que ustedes saben está conduciendo a que cada vez haya más uso de la proteína, más y mayor valoración, digamos, de las proteínas animales, lo que va a significar que seguramente va a haber una reconfiguración de hacia dónde vamos a estar nosotros moviéndonos y cambios estructurales en el mercado que se han venido produciendo y que se han venido materializando que nos van a terminar, que van a permitir identificar, digamos, hacia dónde nos tenemos que mover. De eso voy a hablar ahorita un poco. Cuando uno mira el mapa de dónde se producen las cosas en el mundo, en todos los cuadritos arriba está ganadería, luego están los temas agrícolas y abajo están los temas de piscicultura. Fíjense ustedes, entonces la ganadería suma 100%. Entonces, en Norteamérica 14% en ganadería, Europa el 15.9%, Asia el 45%, Australia el 1.9%, África el 6.4% y América Latina, Latinoamérica el 16.5%. Eso suma 100% y así está distribuido, digamos, en este momento, están distribuidas las capacidades de producción en el planeta. Y ahí aparece, digamos, una América Latina que siendo un territorio grande, siendo un territorio fértil, siendo un territorio con agua, siendo un territorio que hemos considerado una de las grandes, o debería ser la gran despensa del planeta, en realidad participa relativamente poco dentro de todo el market share de la producción, digamos, de productos. Donde mejor estamos, digamos, en términos de participaciones en ganadería o en productos de proteína animal, pero en los otros estamos hablando de participaciones relativamente bajas. Yo diría especialmente en el tema agrícola. Nosotros en América Latina tenemos apenas el 10.9%, el 11% en términos de participaciones. Luego, si uno mirara y uno le diera una mirada a los principales commodities, perdón, sí. Si uno le diera una mirada a los principales commodities en términos de de dónde se producen las cosas, fíjense ustedes cómo aparecen cosas que no son sorprendentes, pero que sí son muy contundentes. Por ejemplo, el caso del cacao. Costa de Marfil produce el 38% del cacao del mundo,
pero Indonesia produce el 30% de los aceites vegetales. En términos de leche, el mayor productor es la India con el 24%, aparece de segundo porque el resto, arriba hay una categoría que es resto del mundo, y China es el mayor productor de carne con el 29%. Entonces, fíjense ustedes, China, Estados Unidos, Unión Europea, Brasil, la India, y así está. Así están de alguna forma, digamos, las conformaciones de lo que se prevé ahorita va a suceder de aquí al año 2034 y quizá, digamos, como lo que uno resaltaría de todo este gráfico es que cuando uno habla de Unión Europea, perdón, de América Latina, solamente aparece Brasil en todos estos gráficos, con excepción de Ecuador, en el caso de cacao, fíjense ustedes allá. Tenemos ese territorio tan grande, tenemos ese territorio tan fértil, tenemos esa cantidad de hectáreas con posibilidad de hacer cosas, pero nosotros no somos realmente protagonistas en esta historia. América Latina, y no estoy hablando de Colombia, estoy hablando de América Latina, con excepción de Brasil, que sí es muy grande en algunas cosas, muy grande en algunas cosas, que aparece siendo el 10% de la carne, fíjense ustedes, y aparece por allá en el gráfico de allá en aceites vegetales, haciendo el 6% de los aceites vegetales. Pero de resto, Unión Europea, Estados Unidos, China, Pakistán, Ghana, Nigeria, Camerún, China, Estados Unidos, Unión Europea. Bueno, Unión Europea siempre es una distorsión estadística porque al final esto es un montón de países, entonces habrá quien dice, sí, pero Francia no sé, Alemania se llevan una muy buena parte de la producción, pero en todo caso es un bloque, digamos, que es suficientemente importante. Con esto, digamos, como panorama grande, digamos, de dónde estamos, y recuerden que yo lo que estoy dando son como, al final, como canchas que estoy tratando de plantearle a ustedes para la discusión del resto de los 2 días. Hablemos un poquito de la realidad nacional. Colombia tiene, sin duda alguna, un reto importantísimo en términos de crecimiento. Las cifras que hemos venido registrando durante todos estos años y estos trimestres, pues nos han mostrado un crecimiento relativamente bajo. Quizás el más grande fue el del tercer trimestre del año 2025, digamos, de aquí en adelante, pero traíamos cifras que eran mucho mejores en el pasado. Inclusive las cifras de antes del 2019 eran mucho mejores también. Estas cifras del centro pues no son tan representativas realmente porque pues son las cifras de recuperación de la pandemia. Entonces, nunca piensen en el 18.4, no piensen en el 13, no piensen... No, esas fueron las de recuperación de la pandemia, esos datos trimestrales. Fíjense ustedes, para el que le parece raro el 18.4, fue un trimestre en el cual tuvimos ese registro, digamos, esa estadística. Con esto dicho, siempre habíamos dicho que el crecimiento potencial de la economía, no, siempre no. Durante la década del 2010 al 2020, habíamos dicho que el crecimiento potencial de nuestra economía estaba entre el 4 y el 4,5. Siempre dijimos eso. Y hubo años en los cuales se logró. Y hubo años en los cuales logramos de verdad producir una recuperación del rezago y una reducción de la brecha importantísima. Con eso, lo que tenemos, digamos, durante los últimos años son crecimientos muy precarios. Este año, 2026, ya hemos visto las proyecciones de la mayoría de los centros de pensamiento, de la mayoría de los analistas, nos están conduciendo a que muy seguramente el crecimiento sea inclusive significativamente menor, con una inflación más alta, con un desempleo más alto, por algunos de los temas que ya conocemos, incluyendo el déficit fiscal, pero también incluyendo lo que pueda pasar eventualmente en lo tributario, lo que está pasando en este momento en lo laboral. Bueno, ahí están las cifras, vea, perdón, que no lo estaba teniendo en cuenta. Fíjense los crecimientos de la década del año 2010 y los crecimientos de la primera década del siglo también, que tienen cifras significativamente mejores. Nos hemos venido acostumbrando a cifras pero muy exiguas, muy pequeñas, que no nos van a producir verdaderamente desarrollo. Así Colombia no se va a desarrollar realmente. Así, Colombia no va a hacer una reducción grande del desempleo o una generación grande de empleo formal si seguimos por este camino. Aquí hay que tomar una decisión importante en términos de crecimiento y una de las razones por las cuales nosotros nos empeñamos en hacer este encuentro es porque estamos convencidos de que aquí está una de las mayores oportunidades para revertir esta tendencia.
Porque no solamente es el tema de producir valor agregado, porque no solamente es el tema de producir dólares, porque no solamente es el tema, sino es el tema de poder generar crecimiento en los territorios, que es lo que, lo que finalmente se necesita. Es verdad que la refinería de Cartagena le aportó muchísimo a, al Producto Interno Bruto de Colombia, eso es cierto, pero no deja de ser una operación en un clúster de unas pocas hectáreas en una zona de Cartagena que no tiene tampoco tantísimos empleados y que le genera plata realmente al Estado. Bueno, ese crecimiento, eso es necesario, hay que hacerlo, pero eso no es lo que le va a generar verdaderamente desarrollo a un país. Lo que le va a generar desarrollo a un país es que haya crecimiento en La Guajira, que haya crecimiento en Córdoba, que haya crecimiento en los llanos orientales, que le haya crecimiento en el Huila, que haya crecimiento ojalá en Chocó. Eso es lo que genera verdaderamente el cambio de chip en términos de desarrollo económico y desarrollo social. Este ejercicio es un ejercicio que tenemos que hacer y yo estoy convencido que este esfuerzo que hagamos nosotros alrededor de este encuentro es un esfuerzo que va en el camino correcto. Fíjense ustedes los crecimientos, digamos, por sectores en términos de agroindustria. Ahí tenemos los datos de enero a septiembre del año 2024 y del año 2025. Y pues digamos que ha habido cosas que han crecido más que otras, ha habido datos y ha habido registros que han sido mejores y ha habido productos en los cuales y subsectores en los cuales hemos nosotros tenido, digamos, un crecimiento o un decrecimiento o crecimiento significativamente menor. Cuando vemos el dato completo de los sectores de la economía, agroindustria ha estado por encima del promedio, es la verdad. Eh, y los temas pecuarios han estado por encima del promedio. Esta es una conversación que hemos tenido muchas veces con Jorge. Y es verdad y afortunadamente esto se ha presentado de esa forma. En muchos casos, voy a decirlo, en una muy buena parte está dado por algunas condiciones externas. El más conocido, por supuesto, de los ejemplos es el caso del café, que jala verdaderamente estos indicadores. Hemos tenido una producción buena, lo cual es bueno para Colombia, pero también hemos tenido un precio excepcional. Y ese precio nos ha producido a nosotros o nos ha generado a nosotros algunas de las cifras más importantes en los términos agro que se hayan presentado durante los últimos años. Fíjense, tenemos otros sectores en donde hemos tenido un decrecimiento grande. Eh, Dentro de esto, digamos, aquí hay una discusión ideológica gigantesca alrededor del tema de la minería y no la demos ahora aquí porque ya sabemos lo que hay detrás de ello, que esto incluye hidrocarburos también, pero por ejemplo el tema de la caída de la construcción. Colombia realmente había identificado que el sector construcción era un sector, el sector vivienda, era un sector que iba a generar una gran cantidad de trabajo, una gran cantidad de encadenamientos, una gran cantidad de beneficios, porque los productos que se producen cuando uno genera vivienda generan muchísimo bienestar desde el punto de vista de lo social y eso de alguna forma pues terminó siendo abandonado y terminó siendo golpeado muy fuertemente. Y lo que hemos tenido, fíjense ustedes, este es el dato de enero a septiembre, y lo que hemos tenido nosotros son unas cifras que son bastante regulares. Luego está el dato de inflación y tasas de interés. Bueno, ya vimos el último dato que salió, que fue el dato de enero. La inflación otra vez se nos comenzó a subir, logró llegar a por aquí, logró subir. Y la mala noticia de esto es que muy seguramente va a subir más. La mala noticia es que seguramente febrero va a ser un mes menos bueno, abril va a ser un mes menos bueno, marzo va a ser un abril menos bueno y abril también. Y esto va a conducir a que efectivamente el Banco de la República no tenga posibilidades de hacer nada. El Banco de la República aquí es casi, aquí en este caso, fue casi que un tomador de hechos exógenos al cual le tocó responder con el incremento de la tasa de interés. Si el Banco de la República no hace esto, se nos dispara la inflación y se nos va para el cielo. Y claro, la consecuencia pues, lógica de la política monetaria es que uno en realidad, para que la política monetaria tenga efecto, tiene que mediar obligatoriamente una caída en la demanda. Para eso se aumenta la tasa de interés, para que haya menos ingreso disponible en la gente, para que la gente pueda demandar menos y pueda comprar menos cosas. Y por supuesto, eso nos hará devolvernos a las gráficas anteriores en términos de crecimiento económico. El crecimiento económico se va a ver afectado sin duda alguna muy pronto. Y fíjense ustedes desde el punto de vista de las inflaciones al consumidor, este es el dato de enero del año 2026, donde están concentradas.
Están restaurantes, bebidas alcohólicas, salud, educación y transporte. Y hay algunas otras cosas que están abajo que están por debajo del promedio. Por ejemplo, alimentos que de alguna forma oímos al gobierno en un momento dado hablar en contra o diciendo que los alimentos eran los que estaban de alguna forma. No es cierto. Los alimentos se mantuvieron un poco en el promedio que traíamos, se mantuvieron en el 5,11%. Y luego los otros productos hacia abajo, inclusive información y comunicaciones 1,48%, prendas de vestir y calzado 2,45%. Ahí tenemos, digamos, como el desglose de dónde están. Pero les repito, la mala noticia es que muy seguramente las presiones inflacionarias van a seguir. Hay muchas cosas de las que eventualmente se ven afectadas con la inflación que van a tener una reacción importante en febrero, marzo y abril. Y esto lo que va a hacer es generarle, digamos, al Banco de la República una presión grande que va a terminar generando, por supuesto, un efecto sobre los hogares, pero también sobre las empresas y su capacidad de inversión. Para no hablar del anunciado impuesto al patrimonio del día de ayer. El impuesto al patrimonio anunciado el día de ayer no es otra cosa que el impuesto a la inversión. Es el impuesto a las empresas que deciden dejar sus recursos en Colombia, que deciden hacer las cosas con capital, que deciden hacer las cosas con patrimonio, que no se están endeudando, que quieren invertir en el país, que quieren darle solidez a la operación financiera de sus organizaciones y resulta que se les va a, a agravar esta decisión. Es un error de política gigantesco que de alguna forma es una forma más, diría yo, me atrevo a decirlo, es una forma más o que refleja otra de las versiones de los permanentes ataques a la actividad empresarial, que está muy mal. Uno puede pensar como quiera, uno puede ser de izquierda, uno puede ser de derecha, pero uno no puede ignorar el hecho de que el sector productivo, el sector empresarial, es el que genera oportunidades para todas las naciones, para todas las sociedades. ¿Oportunidades de qué estilo? Pues oportunidades de trabajo, oportunidades de generación de ingresos, de generación de riqueza, oportunidades de generar divisas para poder aprovechar las cosas que producimos para poder exportarlas, pero también incluso al final del día para generar más impuestos en forma permanente y más impuestos en forma estable que garanticen que el Estado tiene una financiación saludable. Eh, yo de verdad espero que el gobierno no cometa ese error. No creo que, que vayan a recapacitar. Lo quieren hacer, les parece que es un impuesto fácil de cobrar, les parece que es un impuesto más o menos seguro y eso en realidad va a terminar siendo una decisión, digamos, verdaderamente nociva para en general, para todo el desarrollo. Luego tenemos eh, eh, cifras alrededor del tema del recaudo. La verdad es que el recaudo de la DIAN no ha sido malo. Colombia, fíjense ustedes, y esto tiene el pero de que está en términos nominales, pero fíjense ustedes lo que ha venido sucediendo en términos de recaudo bruto, que es el que aparece, digamos, en la barra naranja y las metas de la DIAN. La DIAN se ha venido pifiando, digamos, en los últimos 2 años, digamos, en alrededor de 10 billones de pesos el último año. El año anterior se pifió en 13 billones de pesos. Aquí fueron 12 billones de pesos. Pero en realidad lo que tenemos es un crecimiento importantísimo del recaudo, que no es otra cosa que el traslado de recursos desde las empresas y desde los ciudadanos hacia el Estado. Eso es lo que nosotros realmente vemos cuando vemos una cifra de esta naturaleza. El endeudamiento ha venido creciendo a cifras verdaderamente grandes. Ustedes miran, por ejemplo, la deuda total. Miremos julio del año 2022, que está aquí, estaba en cerca de 819 sí, creo que 819 billones de pesos. Pues bueno, ese dato ya va por 1.192 billones de pesos. La verdad es que Colombia como nación está significativamente más endeudada que en el pasado, razón por la cual estamos, entre otras cosas, pagando tanto en servicio de la deuda. Un cálculo que sacó hace poco ANIF nos muestra que el 26% del presupuesto general de la nación se está yendo para pagar los intereses de la deuda. Es decir, uno de cada 4 pesos se está yendo a pagar intereses, de cada 4 pesos de impuestos se está yendo a pagar intereses. Es realmente muy alto.
Y es no solamente, digamos, un saldo muy, muy alto, sino que estamos pagando unas tasas altas también. Y estamos pagando unas tasas altas porque Colombia ha perdido confiabilidad en los mercados. Y ha perdido confiabilidad no solamente por estas cifras, sino por las señales que nosotros mandamos. Por ejemplo, tuvimos durante mucho tiempo amenazas alrededor de la ruptura de la regla fiscal, amenazas que se materializaron en un hecho concreto. Vamos a romper la regla fiscal. Bueno, rompieron la regla fiscal efectivamente, se generó como la excepción, digamos, al cumplimiento de la regla fiscal y estamos hablando de un déficit que en este momento está en cerca del 7% o en alrededor del 7%. Y eso hace que efectivamente nosotros tengamos, digamos, una calificación menor y hace que nos cobren mucho por los créditos. Entonces, no solamente tenemos un saldo alto, sino tenemos unos créditos que están pagando intereses muy altos. Los inversionistas están felices. Los inversionistas, digamos, en papeles están felices porque tienen un deudor que es Colombia, que es la nación colombiana, que ellos creen va a pagar, pero que está pagando unas tasas altísimas. Y estamos pagando tasas superiores al 10%, y eso sucede tanto en pesos como en dólares. Y en términos reales, en realidad estamos pagando cosas muy altas. Ha hecho esto inclusive que para mucha gente haga mucho más sentido constituir un CDT que invertir plata. Los bancos están pagando CDTs, los intereses por los CDT son altísimos. Entonces, si usted tiene un proyecto, usted lo compara con un CDT y dice, pero ¿yo por qué me voy a meter en un proyecto que además es un camello? Si yo puedo ganarme esta plata en un CDT. Eso, cuando eso le pasa a una economía, el incentivo a la inversión, por supuesto, se va al suelo. Ahora bien, desde el punto de vista de la cadena agroindustrial en Colombia, tenemos algunas, sin duda, bueno, estos son como los datos globales para que los tengamos en la mente y lo tengamos en la mente estos 2 días. Nosotros exportamos, perdón, cerca de 15.000 millones de dólares, es el 30.61% de las exportaciones totales. Hubo un crecimiento del 36%, muy marcado por el crecimiento del café y de los precios del café. La producción es de cerca de 87.7 millones de toneladas anuales. Los cultivos hoy en día cubren o utilizan cerca de 11.8 millones de hectáreas, sabiendo que tenemos probablemente cerca de 42 millones de hectáreas que pudieran ser utilizadas, tenemos una gran cantidad de recursos desde el punto de vista hídricos y tenemos una ubicación estratégica muy grande. Si uno quisiera imponerse unas metas, si uno quisiera decir, bueno, vamos a hacer un ejercicio aquí, hagámoslo bien hecho y tal, y digamos cómo deberíamos y hacia dónde deberíamos ir, uno, y es lo que nosotros hemos tratado de invitar a todo el mundo, es tratemos de volvernos mucho más relevantes a nivel mundial, hasta el punto de que ojalá lográramos que Colombia fuera el 10º productor en términos de agricultura, de agroindustria, perdón, a nivel mundial. Em, para que eso fuera una realidad, tendríamos que pasar entonces de las 87.7 millones de toneladas que se producen hoy en día a producir 215 millones de toneladas. Esto significa que tendríamos que tener un crecimiento del 146%. Ahora, ¿lo podemos hacer? ¿Tenemos los recursos? ¿Tenemos la posición? ¿Tenemos las condiciones? Esa es la pregunta que tenemos que resolver. Y esa es la pregunta en donde nosotros decimos, tratemos de ponernos esa meta y tratemos de identificar dónde están los key changers que nos permiten realmente cambiar esta realidad y volverla una realidad significativamente más productiva. Uno de los ejemplos grandes y que lo hemos traído nosotros a colación en varias ocasiones es la producción de maíz y de frijol soya. Fíjense ustedes estas cifras para que la tengan en su mente. Colombia importa cerca de 7.300.000 toneladas en el año 2025 de frijol soya, perdón, de maíz, 7.346.000. Y al mismo tiempo, nosotros producimos apenas 814.000 toneladas de maíz. Claro que hay una oportunidad, claro que hay un mercado, claro que consumimos de eso, claro que probablemente no le guste a quien nos vende el maíz que nosotros querramos reemplazar, digamos, su producto con producto local, pero es razonable que lo querramos hacer. Ese derecho lo tenemos. Nosotros tenemos el derecho a tratar de hacerlo. Si habláramos de soya, estamos, fíjense ustedes, importaciones de torta de soya 2 millones de toneladas, importaciones de frijol soya 608.000 y la producción nacional de frijol soya en Colombia es 236.000. Aquí hay una oportunidad también grande. Si uno reemplazara
las importaciones totales de maíz, estaríamos hablando de 1.678 millones de dólares. Eso para una economía como la nuestra es un montón de dinero. Eso cambiaría muchas cosas, cambiaría no solamente, por supuesto, la balanza cambiaria, la balanza comercial, sino nos cambiaría una gran cantidad de cosas en el campo colombiano. Nosotros tendríamos ahí una oportunidad grande, pero además, estas dos que están acá son la gran base para la producción de proteína animal, que de alguna forma es como parte de lo que está pasando en el mundo. Yo les decía, si algo está sucediendo en el mundo es que la gente está consumiendo mucho más proteína animal. Esta es la base de eso. Y aquí tenemos esa oportunidad. Y si ustedes se dan cuenta, fíjense ustedes, nosotros producimos 12.7 millones de toneladas de alimentos balanceados, de los, que corresponden, digamos, a 50.000 millones de raciones de proteína animal o a 18.4 raciones por semana por persona. Tenemos estas exportaciones, tenemos estas producciones de huevo, de leche, de pollo, de res, de cerdo, y ahí hay unas oportunidades que nosotros creemos, y volvámonos al tema del maíz, pueden terminar siendo, digamos, como el cierre de esa cadena, como el eslabón de esa cadena, en donde tenemos ya demanda, en donde sabríamos a quién venderle, donde sabríamos con quién trabajar y tendríamos una oportunidad gigantesca, sumado al hecho de que además tendríamos una huella de carbono significativamente más baja. Fíjense ustedes, Colombia sigue siendo, y este es un tema que yo he venido como resaltando en tantas ocasiones, Colombia sigue teniendo una de las menores emisiones de CO2. Estos son el número de gramos de CO2 por cada $1.000 en términos de exportaciones. Y tenemos nosotros la posibilidad, por muchas razones, entre otras por la matriz energética que tenemos, y aquí no le sumamos un tema que para nosotros es muy importante, que es la ubicación de Colombia junto a los mercados. Pero fíjense, comparado con México, tenemos 104.8, México tiene 171, Estados Unidos tiene 187, Chile tiene 144, Argentina produce 148, Australia produce 231, Japón, la India produce 414 gramos por cada $1.000 que produce. Esta sigue siendo una oportunidad, y yo les digo, y es un poco la lógica que yo he venido planteando, los consumidores nos van a exigir y van a ver en esto una oportunidad grande en términos de los productos como los colombianos. ¿A dónde exportamos y qué exportamos nosotros? Acá están los productos. Esto es lo que nosotros exportamos desde el punto de vista agroindustrial, los 15.000 millones de dólares de los cuales les hablaba. Y fíjense ustedes a dónde los exportamos. Estados Unidos, 5.8 mil millones. Bélgica, Países Bajos, Alemania, Canadá, Reino Unido 462, España, Japón. Y esto es lo que nosotros exportamos. Cacao y sus preparaciones son el 5%, confitería el 5%, grasas y aceites vegetales el 9%. Y por último, este inventario que tenemos aquí de temas en los cuales nosotros creemos que se puede trabajar y para los cuales queremos invitarlos a ustedes a hacer todo el ejercicio colectivo que queremos hacer. ¿Cómo hacemos para trabajar y fortalecer encadenamientos locales y globales? ¿Cuál es el marco normativo que deberíamos tener para que esto se convirtiera en realidad? ¿Cuáles son las decisiones desde el punto de vista tecnológico que deberíamos tomar en términos de hacer inversiones y de sacar cosas adelante, de cambiar cosas? En términos de instrumentos públicos, toda la conversación alrededor de adecuación de tierra, fortalecimiento de infraestructura de la cadena, acceso a crédito, promoción de inversiones públicas, la articulación interinstitucional que incluya la seguridad en el campo, la seguridad en las zonas rurales, los sistemas de información eficaces, todos los retos alrededor del desarrollo sostenible, donde sabemos que tenemos unas ventajas desde el punto de vista de nosotros de huella de carbono, y por último todo el tema de formación técnica, tecnológica y profesional. Seguridad jurídica termina siendo uno de los temas más grandes, el tema de la tierra, el tema de la tenencia de la tierra, el tema del uso de la tierra. Está muy en la agenda, lo hemos comentado en los 6 congresos que hemos hecho, este es el 6º, lo hemos comentado en los 6 congresos, sigue estando en esta agenda y tenemos que insistir en ello. Y si nosotros fuéramos capaces de atender estos seis pilares, y puede ser que identifiquemos esta tarde otro, o que alguno de estos nos parezca que no es
suficientemente importante. Si es así, lo quitamos y ponemos otro, pero entonces nos concentramos nosotros realmente en tratar de tener tareas y se lo proponemos al país. Hay que seguir proponiéndolo. Eh, la trazabilidad es uno de los retos esos importantes que tenemos en adelante. Aquí hay que hacer un ejercicio grande de compañías, ICA, INVIMA, algunos mercados internacionales no los estamos pudiendo acceder por el tema de trazabilidad. La seguridad está siendo un problema y tenemos que esta sí que es una condición pues transversal necesaria, es decir, queremos desarrollar el campo, bueno, en el campo tiene que haber seguridad, queremos desarrollar el territorio y las regiones, pues allí tiene que haber seguridad. Y por último, les queremos proponer una forma distinta de pensar las soluciones y distinta de pensar los objetivos, que es pensemos al revés. Entendamos bien la demanda, entendamos qué consume el mundo, entendamos cómo consume el mundo y hagamos un ejercicio inverso alrededor de dónde está la demanda, cómo está la demanda y cómo podemos nosotros integrarnos en la demanda y qué oportunidades tenemos nosotros para poder llegar allá, tanto en términos de entender el consumidor, como de los canales de distribución, como en los centros de acopio, como dónde se puede hacer, dónde se pueden hacer las cosas y cómo podemos contar con los insumos necesarios para poder sacarlas adelante. Con esto, repito, lo que yo pretendía o lo que he pretendido es tratar de darles como un marco general en donde nosotros queremos sugerir el tipo de oportunidades que hay en el sector. Estamos convencidísimos de que es uno de los sectores con mayores oportunidades de nuestro país y es una invitación a que definitivamente logremos sacarlo adelante y trabajar todos juntos. Y vamos a seguir impulsándolo y vamos a seguir produciendo propuestas y vamos a seguir produciendo de alguna forma debates que enriquezcan ojalá el debate nacional, que nos permita a todos ser conscientes de que la agroindustria es una de las grandes oportunidades de Colombia. Muchas gracias.